En este día, hermanos, especial que el Señor nos ha regalado como pueblo de Dios, que podamos reunirnos la iglesia de Mérida, la iglesia de Yucatán, el estado de Yucatán, podemos reunirnos, hermanos, en esta tarde, en el marco del nacimiento de nuestros nuevos hermanos en Cristo, quienes tomaron la decisión de bajar a las aguas del bautismo y testificar públicamente lo que Cristo ha hecho en sus vidas y confesando a Jesús como su Señor y como su Salvador. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga. Esta decisión que ustedes toman hoy también nos trae muchos recuerdos a quienes ya llevamos también un camino recorrido. Del primer día que decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón, de seguir este camino. Y déjenme decirles que esta maravillosa experiencia que Dios les permite vivir de comunión y de adoración al Señor quedará grabado para siempre. Porque, si me permiten decirles, hermanos, no siempre podemos estar reunidos como ahora. Pero cuando estamos reunidos, y más en estos momentos, se cumple lo que dice la palabra de Dios y lo leíamos al principio. El Señor envía bendición y vida eterna, y lo hemos visto y lo hemos sentido. Quiero pedirles, hermanos, que podamos reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Tomaremos estos breves minutos para hablar de la palabra. Y es que Dios, queridos hermanos, nos ha permitido formar parte de su pueblo, cambiando nuestra antigua condición de tinieblas, porque es lo que dice la palabra, que antes estábamos en tinieblas, pero ahora el Señor, la obra de Jesucristo, nos ha traído a luz admirable. Y podemos dar gracias a Dios por ello. Y ahora, hermanos, podemos cada uno de nosotros disfrutar de la compañía del Señor. Y a través del pasaje del apóstol Pablo en su carta a los Efesios, que quiero pedirle que lo busquemos en nuestras escrituras, podamos reflexionar acerca de tres realidades que el apóstol Pablo, de parte del Señor, comparte con todos nosotros. Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, por favor, hermanos. Y quiero que me acompañen en la lectura del versículo 3 al versículo 14. ¿Nos encontramos en el pasaje, hermanos? Amén. Amén. Les invito a que me acompañen con su vista. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. A quien tenemos redención, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo
de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y todos decimos amén, amén. Hermanos que bajaron a las aguas del bautismo, quiero pedirles, por favor, que recuerden 3 cosas de lo que voy a decir en esta palabra. Solo 3. Y lo primero que les invito a que podamos reflexionar acerca de lo que menciona el apóstol Pablo, hermanos, es que nosotros, cada uno de nosotros, hemos recibido de parte del Señor, lo menciona en el versículo 3, sus bendiciones. Cada uno de nosotros podemos dar testimonio de todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Menciona el apóstol Pablo que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual de parte de Él. Y una de las bendiciones, hermanos, que hoy podemos todos y cada uno de disfrutar es que fuimos adoptados como hijos de Dios. Vean, hermanos, reflexionemos. Antes éramos huérfanos, pero ahora el Señor nos ha hecho llamar sus hijos. ¿No le da gracias a Dios? Porque somos hijos del Señor. Dice la palabra, hermanos, que esta adopción, que esta bendición recibida por Dios no es alcanzada, no es adquirida por mérito propio. Dice la fracción del apóstol Pablo que es porque al Señor así le pareció, por el puro afecto de su voluntad, que nosotros seamos llamados sus hijos. Pero también, hermanos, tenemos que darle gracias a Dios por ese regalo inmerecido. Y para ello quiero pedirles que veamos el capítulo 2. El capítulo 2. Porque el apóstol Pablo está ampliando un poco más esta palabra al decir que las bendiciones de Dios que hoy recibimos no son porque nosotros las merezcamos, sino por el amor que Dios tiene para con nosotros. Y a partir del versículo 1 está dando un mensaje. Quiero pedirles que lo veamos, del capítulo 2 de Efesios, y está diciendo: y Él nos dio vida a nosotros cuando antes estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Así como vivíamos antes, hermanos, sin Cristo, estábamos muertos y estábamos alejados de las promesas, de las bendiciones, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo los pensamientos de aquellos que operan como hijos de desobediencia. Pero menciona el versículo 4 que Dios, que es rico en misericordia por su amor con el que nos amó, que aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermanos, déjenme decirles que tenemos vida en Cristo.
que tenemos vida en Cristo, porque por gracia somos salvados. Somos salvados por el Señor y esto viene por un regalo que Dios les ha dado a todos y a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, hermanos. Y el apóstol Pablo está diciendo, esta gracia viene de lo alto, viene como una bendición espiritual. En la tierra no podríamos haber alcanzado esta bendición de ser reconciliados por el Señor, ni mucho menos que pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, en su primera parte dice rápidamente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos llamar hijos de Dios. Vea al hermano que está a su lado, hermano, por favor. Usted está viendo a un hijo de Dios. Está viendo a un hijo de Dios. ¿Somos hijos de Dios? Gloria sea al Señor, hermanos. Porque el Señor en esta bendición nos da a entender, nos está diciendo que hemos sido adoptados por Él y para Él, porque el pasaje está diciendo que todo fue hecho con ese propósito. El Señor, hermanos, todo lo que hace y todo lo que dice en las Escrituras tiene un propósito. Nuestras vidas tienen un propósito de parte del Señor. Y el versículo 4, si regresamos al capítulo 1, hermanos, versículo 6 está diciendo, una vez que habiendo mencionado el apóstol que en amor nos ha predestinado para que seamos adoptados, para que fuéramos adoptados por medio de la obra de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, el apóstol está diciendo algo muy interesante y esta frase se repite 3 veces en esta porción, hermanos. Y esta frase tiene que ver con la alabanza que nosotros podemos entregarle a Dios al sabernos bendecidos. El propósito, hermanos, de sabernos bendecidos es para que aquellas personas que no conocen a Dios, que no conocen esa bendición, por nuestra alabanza lo conozcan. Por la forma y la manera en la que nosotros podamos vivir nuestra fe, demos a conocer al Dios que bendice. No sé quién les haya predicado el evangelio a ustedes, hermanos. No sé si hermanos que están en la parte de atrás recuerden quién fue el quien les compartió el mensaje. Pero usted debe de darle gracias a Dios porque ese mensaje le ha hecho a usted también partícipe de las bendiciones celestiales, de las bendiciones que vienen de lo alto. Su vida, la vida de la iglesia, también tiene que convertirse en bendición para todas las personas. El compromiso que hoy asumen nuestros hermanos y que muchos hemos asumido hace ya décadas, quizás algunos, tiene ese propósito, que no olvidemos que nuestra vida tiene que ser para alabanza de la gloria de nuestro Dios. Lo que diga, lo que haga, lo que piense, todo tiene que darle gloria a Dios. Usted y yo hemos sido bendecidos para bendecir. Hemos sido bendecidos para dar alabanza al Señor. No olvidemos, iglesia, que la bendición de Dios, las bendiciones celestiales que vienen de Dios, no se han apartado del cuerpo de Cristo. No se han apartado de nuestras vidas. Aunque tenemos que mencionar
que muchas veces la alabanza no la recibe Dios. Pero eso tiene que cambiar, hermanos. Eso tiene que cambiar. Hemos sido bendecidos para alabanza de su gloria, dice el apóstol Pablo. Y lo siguiente que quisiera que recordemos, hermanos recién nacidos y toda la iglesia, es que si somos escogidos también para alabanza de la gloria de nuestro Dios. Lo dice el versículo 4. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hermanos, hermanas, antes de que el mundo fuese, ustedes y yo ya estábamos en el corazón de Dios. Ya estábamos en el corazón de Dios para estar en este lugar y en este momento. Pero ¿qué propósito tendría, hermanos, según lo que menciona el apóstol Pablo, qué propósito tendría que nosotros seamos escogidos por parte de nuestro Dios para alabanza de la gloria de su gracia? Menciona el mismo versículo 4, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cada uno de nosotros hemos sido apartados por el Señor. Sus vidas, nuestras vidas, fueron apartadas por el Señor para que seamos diferentes. Hace un momento cantábamos el que está en Cristo. ¿Qué dice la siguiente parte? Es nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva oportunidad para ser diferentes, hermanos. Una nueva oportunidad para que nuestra vida le dé la gloria que merece el Señor. Pero también dice el apóstol Pedro, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. ¿Ya me escuchan mejor? Primera de Pedro 2:9 y versículo 10. Fuimos escogidos por Dios para que seamos diferentes, para que podamos conocerle. Y el apóstol Pedro está diciendo en el versículo 9 del capítulo 2 de su primera carta: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pero vean lo que dice después: pueblo adquirido por Dios. Hemos sido pueblo adquirido por Dios. Cantábamos también hace un momento que le estábamos dando gracias a Dios porque Él, estando en su trono y en lugar de preferir su trono, prefirió venir a la tierra, hacerse igual que a nosotros, pero sin pecado. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sin embargo, Dios lo levantó de los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El que seamos adquiridos por Dios, hermanos, costó cada gota de la sangre del Cordero. No solamente nos escogió, sino que nos compró. Normalmente compramos algo que tiene valor, ¿verdad? Algo que sabemos que nos va a ser útil. Pero bendito sea nuestro Dios, que el Señor nos ha adquirido. Voy a saltarme lo que dice el final del versículo 9 y vamos al versículo 10, porque menciona que vosotros en otro tiempo no éramos pueblo. Podamos cada uno de nosotros, hermanos, identificar, reflexionar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. Antes, dice el apóstol,
no habíamos alcanzado misericordia. No habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia de Dios a través de Jesucristo. El Señor nos ha escogido para que podamos alcanzar misericordia. Dice la palabra del Señor que su misericordia se renueva cada mañana. Y si esa misericordia no se renovara, nosotros no estaríamos aquí. Bendito Dios que nuestros hermanos han alcanzado la misericordia de Dios en Jesucristo. Damos gracias a Dios. Pero el final del versículo 9, estamos en la primera carta de Pedro, dice que fuimos escogidos por Dios, disfrutamos de su misericordia, por supuesto, pero está mencionando también el propósito por el cual hemos sido escogidos, por el cual ustedes y yo hemos sido escogidos, y tiene que ver con anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido incluidos, hermanos, en los proyectos, en los propósitos de Dios. La intención del pueblo de Dios es hacerse un pueblo, y lo vemos desde el tiempo de Abraham. Ha sido escoger un pueblo para enviarlo a una misión especial, a una misión específica, la que es proclamar su alabanza y propagar su bendición a lo largo de toda la tierra. El apóstol Pablo está diciendo, fueron escogidos para alabanza de su gloria. Hemos sido llamados no para tener lugares privilegiados, sino hemos sido llamados para servir y, por supuesto, para disfrutar de las bendiciones y de la misericordia de nuestro Dios. Lo último que menciona el apóstol Pablo, si regresamos a Efesios en el capítulo 1, en el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio que fue compartido a cada uno de ustedes, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice 3 aspectos importantes. Escucharon la palabra, la creyeron, la escucharon, la creyeron, dice el apóstol, y esta es la tercera realidad que quiero compartir con ustedes, y tiene que ver con la acción del Espíritu Santo. Dice el apóstol, ustedes que recibieron el evangelio, que lo escucharon, que lo creyeron, que lo abrazaron, han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Han sido sellados con el Espíritu Santo del Señor. Al ser sellados con el Espíritu de nuestro Señor, no es otra cosa que garantiza el Señor estar con ustedes en todo momento. Al final de su evangelio, el evangelista Mateo dice, y yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Han sido sellados por el Señor. La presencia del Señor
estará con ustedes, estará con su pueblo, estará con su iglesia. La iglesia necesitamos recordar que no vamos solos. Que el Espíritu del Señor les va a guiar y les va a mostrar el propósito por el cual ustedes han seguido este camino. El Señor les otorga su presencia para que puedan llevarla al cumplimiento de los propósitos del Señor. Nos guiará a toda verdad. Si existe la oportunidad de ser nuevas criaturas, es por la acción del Espíritu Santo. Si existe la posibilidad del arrepentimiento, es por la acción del Espíritu Santo. Si ustedes bajaron en las aguas del bautismo, es porque Dios, a través del Espíritu, tocó algo, movió sus corazones. Cuando el Señor Jesús se bautizó, recordemos que el acto bautismal tiene que ver con el testimonio de aquel que, siendo pecador, se arrepiente y es sepultado en las aguas y levantado para nueva creación, para nueva vida. Cuando Cristo se bautizó, menciona la Escritura en los primeros capítulos del Evangelio que el Espíritu Santo descendió. ¿Recuerdan en qué forma? En forma de paloma. Y la voz que se escuchó del cielo era: este es mi Hijo, en quien yo tengo contentamiento. Este es el Hijo que me ha dado alegría. Queridos hermanos, quizás no descendió el Espíritu en forma de paloma el día de hoy, pero pueden estar seguros que han sido sellados, por el Espíritu. ¿Me das tu nombre, por favor? Y se escuchó una voz en el cielo que dijo: este es mi hijo Brian, en quien yo tengo contentamiento. ¿Su nombre, hermano? Y se escucha la voz del Señor que dice: me contento, me alegro en mi hija Lenny. Y mi corazón se alegra por mi hija Sonia, hermana Luz, hermano Germán, Vanessa, Alison, Laurina, Claudina. No se imaginan, bueno, sí, imagínenlo, hermanos, la sonrisa de Dios al ver a sus hijas e hijos
aceptar el llamado de ser bendecidos, de ser escogidos y de ser sellados con el Espíritu. Qué enorme bendición la que el Señor les ha regalado. No suelten las promesas del Señor.